Cuando me despidió, se apoyó en su escritorio y dijo: «Bianca, tu tiempo se ha acabado». El desprecio en su tono de voz era tan evidente. Lo que no sabía era que toda su empresa funcionaba con un sistema que yo había diseñado y patentado. Y el lunes a las 8 en punto de la mañana, todo se detendría. Hola, soy Bianca Velázquez. Tengo 34 años y pasé los últimos 8 años como directora de sistemas en Tecnova Digital. Era una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento en Madrid. Era porque ya no trabajo allí. Comencé en Tecnova como becaria después de graduarme de la universidad. En ese entonces era una empresa pequeña, con solo 20 empleados y algunos clientes. Antes de que yo llegara, sus sistemas eran antiguos, engorrosos y se caían con frecuencia. Durante mi primer año noté algo. La infraestructura existente nunca sería suficiente para nuestros planes de crecimiento. Después de meses de noches sin dormir, pruebas y fracasos, diseñé una arquitectura de sistema completamente nueva. La llamé TechCore. Era simple, escalable y, lo más importante, segura. Mi gerente creía en el proyecto, me dio libertad y un año después, todas las operaciones de la empresa corrían sobre mi sistema. El CEO de entonces, Antonio Lorenzo, era una gran persona. Un día me llamó a su oficina. «Bianca, quiero patentar este sistema, pero a tu nombre. Como empresa, adquiriremos los derechos de uso, pero la patente es tuya». «¿Por qué a mi nombre?», pregunté. Antonio sonrió. «Porque tú lo diseñaste y quiero retenerte. Si algún día decides irte, no quiero que nos dejes desamparados, pero tengo que asegurar lo que te corresponde». Unas semanas después de la conversación, todos los papeles estaban listos. La patente estaba a mi nombre y Tecnova tenía un acuerdo de licencia. El acuerdo se renovaría anualmente. Todo iba perfectamente. La empresa creció, 200 empleados y más de 50 clientes corporativos. Mi sistema funcionaba sin problemas. Antonio y yo formábamos un gran equipo. Hasta hace 3 semanas. Antonio anunció que se jubilaba y había decidido vender la empresa. El nuevo CEO, Miguel Ferrero, venía de una antigua empresa financiera. Miguel llegó como un huracán desde el primer día. Con su traje a medida, su reloj caro y su actitud segura, impresionó a todos. A casi todos. En la primera reunión me ignoró. Cuando me presenté, me despachó diciendo: «Ah, sí, del equipo técnico». A pesar de decirle que era directora de sistemas, nunca me llamó por mi cargo. Siempre decía: «esta chica técnica». En la segunda semana comenzó a hacer cambios en nuestro sistema. Estaba cometiendo errores obvios. Cuando le advertí, dijo: «Tú solo preocúpate por los códigos, Bianca, yo veo el panorama completo». Una noche tarde fui llamada a su oficina. Ni siquiera se levantó. «Bianca, el tiempo de personas como tú ha pasado. Quiero gente más dinámica que se adapte a mi nueva visión». Traté de mantener la calma. «¿Qué quiere decir?». «Te estoy despidiendo. Hoy es tu último día. Tu posición ya no es necesaria. Por supuesto, recibirás tu indemnización. Recursos Humanos ya ha preparado los documentos». Podía oír ese desprecio en su tono de voz, como si yo fuera insignificante, alguien que desaparecería con solo una palabra suya. Sonreí tranquilamente. «Entiendo», dije y extendí mi mano. Ni siquiera la estrechó, solo asintió y dijo: «El lunes por la mañana empiezo con alguien nuevo, un joven talento del mundo del software. Él hará lo que tú no pudiste». Al salir,
lanzó un último comentario por encima del hombro. No voy a gastar dinero en alguien que no merece ni la mitad. Ya no hay lugar para empleados que alcanzaron su punto máximo hace 5 años. Mi sonrisa nunca vaciló. Buena suerte, Miguel. Buena suerte. Se detuvo en la puerta, sorprendido por mi calma. Luego se marchó. Recogí mis cosas lentamente, metódicamente. Algunas pertenencias personales, una planta que había logrado mantener viva durante 5 años, fotos del último viaje en equipo. Mientras cruzaba la oficina abierta, algunas cabezas se giraron. Algunos miraron avergonzados hacia otro lado. Otros lanzaron pequeñas miradas de simpatía. Nadie dijo nada. Así es como se propaga el miedo. En silencio, cuando llegué a mi coche, mis manos temblaban, no de tristeza, sino de una descarga de adrenalina. No estaba enojada, todavía no. Estaba curiosa. ¿Cuánto tiempo les tomaría darse cuenta? Conocía la respuesta el lunes. El fin de semana fue como una tormenta que avanza lentamente, silenciosa, pesada y llena de estática. No le dije a nadie que me habían despedido, no a mi hermana, que siempre decía que trabajaba demasiado, no a mi mejor amiga, que aparecería con vino tinto y un plan de venganza de 5 puntos. Y definitivamente no a mi exmarido, que una vez me dijo que estaba demasiado ocupado y casado con su trabajo. Necesitaba silencio, vacío, perspectiva. El viernes por la noche di un largo paseo por la ciudad, pasando por cafés silenciosos y librerías cerradas, permitiendo que el aire frío de la noche adormeciera el dolor de la traición. No estaba de luto por el trabajo, estaba de luto por la traición, por la ignorancia, por la idea de que alguien que nunca había escrito código pudiera entrar, barrer años de sudor y sacrificio y llamarlo innecesario. El sábado por la mañana estaba lista para trabajar. Saqué el contrato de mis archivos personales. Todo estaba escrito en blanco y negro. La patente listada a mi nombre, la cláusula revisada y notarizada, una sección cuidadosamente redactada que me otorgaba derechos completos sobre la arquitectura del sistema que había construido. Había un acuerdo de licencia para el uso de Tecnova, un acuerdo que requería mi participación explícita para renovaciones, actualizaciones o escalamiento. Y ese acuerdo debía renovarse el lunes. Solté una pequeña risa, no porque fuera gracioso, sino porque el timing era poético. A las 3 de la tarde envié un correo electrónico al departamento legal de Tecnova, no desde mi antigua cuenta de empresa que ya había sido desactivada, sino desde mi dirección personal. El asunto era simple: vencimiento del uso de propiedad intelectual, atención urgente requerida. Lo mantuve objetivo, tranquilo, sin drama. Solo un recordatorio de que, según nuestro acuerdo de licencia, el derecho de la empresa a usar el sistema expiraría el domingo a medianoche, a menos que se renegociara directamente conmigo, la titular de la patente. El incumplimiento constituiría una violación de la ley de PEI y el uso continuado, a partir de ese momento, desencadenaría consecuencias legales. Firmé formalmente, profesionalmente, Bianca Velázquez, número de patente de arquitectura backend de Tecnova, 2.3 ES92781I. Envié copia al asesor legal, al antiguo CTO y sí, a Miguel. Luego cerré mi portátil y salí a correr. 8 kilómetros a través de la niebla, evitando las callejuelas laterales, los turistas y los vendedores ambulantes, sintiendo la tensión fluir de mi cuerpo. El domingo por la tarde
Mi teléfono comenzó a parpadear. 2 llamadas perdidas de un número que no reconocía. Un mensaje de voz de Recursos Humanos. Bianca, nos gustaría aclarar algo sobre su acuerdo de salida. Otro del Departamento Legal. Por favor, póngase en contacto con nosotros lo antes posible para discutir los términos de su acuerdo anterior. Y finalmente, tarde en la noche, un correo electrónico del propio Miguel. Asunto: urgente malentendido contractual. Bianca, creo que ha habido un error de comunicación. Me gustaría hablar directamente contigo para aclarar el aire y resolver esta situación antes de que comience el trabajo el lunes. Por favor, llámame a SAP Miguel. Ahí estaba. El pánico. No respondí. Los dejé cocinar a fuego lento. Que llegaran el lunes al trabajo y se dieran cuenta de que toda la infraestructura de la empresa, el sistema de programación, CRM, integraciones API, informes automáticos, portales de acceso de clientes, dependía de una licencia que ya no poseían. No quería venganza, quería respeto. Y si venía en forma de correos electrónicos, de pánico y simulacros de incendios legales, que así fuera. Cuando llegó el lunes, ya llevaba horas despierta. Café preparado, teléfono completamente cargado, portátil abierto. Me senté en mi sofá con leggings y un gran cardigan, viendo cómo el reloj avanzaba hacia las 8. El comienzo oficial del día laboral de Tecnova. A las 8:07, mi bandeja de entrada explotó. Error del sistema. Autenticación backend fallida. Urgente, los clientes no pueden acceder al panel. De Miguel. Bianca, por favor llámame ahora. Luego un mensaje de una antigua amiga del departamento de producto, Luisa. Bianca, ¿has sido tú? Por favor dime que has sido tú. Miguel está enloqueciendo. Todos los sistemas están caídos, las reuniones canceladas, los clientes no paran de llamar. La junta directiva ha sido informada. Sonreí, no con malicia, sino con claridad. Esto no era sabotaje. Esto es lo que sucede cuando las personas en el poder asumen autoridad sin pruebas y rechazan el valor sin comprenderlo. A las 8:31, mi teléfono sonó. Esta vez contesté. Bianca. La voz de Miguel atravesó el altavoz. Calma forzada sobre pánico total. Tenemos que hablar. No tenía idea de la situación de la patente. Hagamos que vuelvas a la oficina y... Lo interrumpí suavemente. Estaré encantada de hablar, Miguel, pero no sobre un trabajo. Ahora estamos hablando de licencia como socio externo. Silencio. Bianca, dijo de nuevo, su voz más baja. No hagamos esto personal. Ah, respondí. No es personal, es contractual. Luego colgué. Y así comenzó la verdadera negociación. A las 9:12 del lunes por la mañana, entré en el edificio de Tecnova. No por la entrada de empleados trasera, sino por el vestíbulo principal. Mis tacones resonaron en el suelo de mármol, claros y decididos. Un sonido que me resultaba extraño después de años entrando desapercibida con un vaso de viaje y un bolso para portátil. No era un regreso, era una reintroducción. La recepcionista parpadeó al verme. Señorita Velázquez, sonreí. Tengo una reunión con legal. Asintió rápidamente, claramente insegura de lo que estaba pasando, y tomó el teléfono. Su mano temblaba ligeramente mientras marcaba el número. Podía sentir el cambio de energía en la habitación, la forma en que las personas interrumpían sus conversaciones, las miradas de los empleados que pretendían no mirar. Suba al 7º piso en el ascensor, dijo.
La están esperando. Al entrar en el ascensor y cerrarse las puertas, capté mi reflejo en el panel espejado, segura, inquebrantable. Pero bajo la superficie, mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por concentración. Había pasado el fin de semana preparándome para este momento, no solo para defender mi trabajo, sino para definir mi valor. Cuando entré en la sala de conferencias legal, el tono era cauteloso. El asesor general de la empresa se levantó para saludarme, seguido por 2 miembros del equipo legal interno y un asesor senior que conocía de una fusión anterior. Miguel no estaba presente. Tomé una silla en el extremo lejano de la mesa. Dejé que vinieran a mí. «Bianca», comenzó el asesor general, su voz suave pero tensa. «Gracias por venir. Queremos adelantarnos a esto y resolverlo amistosamente». «Por supuesto», respondí. «Estoy a favor de soluciones limpias. Supongo que han revisado el acuerdo de licencia». Asintió. «Lo hemos hecho. Sus afirmaciones son válidas. La patente del sistema está registrada a su nombre y según el acuerdo, el uso continuado sin su aprobación constituye una infracción. Y la fecha de renovación expiró a medianoche como se indica». Hubo una pausa, luego se inclinó hacia adelante. «Nos gustaría proponer una extensión de licencia retroactiva, 1 año. Mismos términos, acceso operativo completo». Sonreí. «Eso no funcionará para mí». Un murmullo recorrió la sala. El asesor garabateó algo en un cuaderno. «No estoy aquí para volver a los mismos términos», continué con calma. «Estoy aquí para renegociar de manera justa. Actualmente están experimentando una interrupción, ¿verdad?». Dudaron. «Se me ha informado que está afectando a las plataformas de recepción de clientes, informes internos y acceso de desarrolladores». El asesor general finalmente asintió. «Sí. Entonces, hablemos de cifras», dije. «Quiero 1.200.000 euros para los próximos 12 meses, no exclusiva, renovable trimestralmente, soporte completo del sistema, ya sea directamente a través de mí o a través de un equipo de consultoría que yo apruebe, y el reconocimiento formal de la patente en los documentos de la empresa». No era un farol, era una cifra alineada con el mercado, basada en el acceso y el impacto del sistema. El silencio en la sala me dijo que no esperaban que entrara preparada. No así. Uno de los oficiales legales se aclaró la garganta. «Eso es un aumento significativo. Un reflejo del valor, algo que esta empresa ha olvidado medir». El asesor general se reclinó en su silla. «Tendremos que llevar esto a la junta directiva». «Esperaré», dije simplemente, «pero sepan que cada hora de retraso afecta la confianza del cliente, su reputación, la trayectoria de sus acciones. Les aconsejo que actúen rápidamente». No discutieron. A las 10:03, mientras esperaba fuera de la sala de conferencias con una botella de agua y mi teléfono en silencio, noté a Miguel caminando de un lado a otro en el pasillo justo al otro lado del cristal. Todavía no me había visto. Cuando finalmente lo hizo, su expresión se congeló. Luego cambió. Primero confusión, luego algo más, reconocimiento. Caminó hacia mí, sus pasos más lentos que nunca, controlados. «Bianca», dijo, su voz forzada a la cortesía. «No esperaba que vinieras en persona». «No, Miguel», dije con firmeza. «No esperabas muchas cosas. Creo que esto ha ido demasiado lejos». Comenzó con las manos en los bolsillos, tratando de parecer relajado. «Deberíamos haber tenido una conversación sin abogados de por medio.
Antes de despedirme, ¿quieres decir? Levanté una ceja. Esa decisión se basó en información incompleta. No, dije poniéndome de pie. Esa decisión se basó en el ego y ahora estás lidiando con las consecuencias. Abrió la boca de nuevo, pero no le di la oportunidad. No estoy enojada, Miguel. Solo estoy cansada de que me subestimen. He documentado todo, la patente, los términos de la licencia, tu correo electrónico despidiéndome sin causa. No estoy aquí para discutir, estoy aquí para negociar. Si quieres salvar este acuerdo y tal vez tu trabajo, dejarás que Legal haga su trabajo. Su mandíbula se tensó. Pasé junto a él y caminé hacia la sala de reuniones. Ah, y Miguel, dije girándome sobre mi hombro, buena suerte. Esa palabra otra vez, suerte, algo que nunca necesité. Para el mediodía, la sala de conferencias estaba llena nuevamente, solo que esta vez la energía era diferente, más tensa, más aguda. La junta directiva no había asistido, pero podía sentir su presencia detrás de cada palabra que decía el equipo legal. Las apuestas habían cambiado. Lo que una vez fue un error de comunicación, ahora era una crisis legal con consecuencias operativas e impactos para los accionistas. No temblé. El asesor general se sentó directamente frente a mí. Parecía menos suave que antes. Corbata aflojada, mandíbula tensa. Hemos revisado su oferta. Comenzó con medida. Y aunque encontramos los términos agresivos, justos, corregí. Hizo una pausa. Asintió. Justos, estamos preparados para aceptar la tasa de licencia con una condición. Contrato de 6 meses, renovable trimestralmente como propuso. Reconocimiento público. Preferimos expresarlo como colaboración técnica en lugar de crédito completo de la patente. Me incliné hacia adelante. No. Sus cejas se elevaron. Disculpe. Quiero que se indique clara y públicamente. Sistema diseñado y patentado por Bianca Velázquez. Sin giros, sin lenguaje sanitizado. La empresa ha estado operando sobre mi arquitectura durante 6 años y todos ustedes se han beneficiado de ella. No voy a quedar anónima para salvar la cara de Max. La sala se calmó. El oficial a la izquierda miró sus notas, pero no habló. El asesor garabateó algo nuevamente. El asesor general ajustó sus gafas. Llevaremos esto a la junta directiva. Háganlo. Me levanté recogiendo mi carpeta y mientras lo hacen, aconsejo transparencia. A la SEC no le gustan los conflictos de licencia no divulgados que afectan la funcionalidad del sistema. Esto cayó como un martillo, porque este es el juego que nadie quiere admitir abiertamente. Como una sola falla del sistema, especialmente una derivada del mal uso de la propiedad intelectual, podría sacudir la confianza de los inversores, desencadenar auditorías o peor, amenazas de exclusión de la bolsa. Conocía sus libros de jugadas mejor de lo que pensaban y ahora tenía el mío propio. Cuando salí al pasillo, vi a Luisa de nuevo, esta vez en una esquina junto a los ascensores. Me lanzó una mirada, mitad shock, mitad admiración. «Te están llamando Firewall allá arriba», dijo sonriendo. Sonreí ligeramente. «Mejor que llamarme innecesaria». Se rió, luego bajó la voz. «La gente está hablando, Bianca. Miguel está en modo spin total, diciendo a la junta que todo fue un malentendido, alegando que nunca explicó que la licencia expiraba». «Eso es una mentira», dije tranquilamente, «pero deja que hable. La verdad no necesita volumen». Luisa se acercó más. Todos vieron el memorándum.
¿Pusiste en copia a legal antes de la fecha límite? ¿Hay papel por todas partes? Los becarios están susurrando sobre esto como si fuera Watergate. No respondí de inmediato. Mi mente ya avanzaba hacia la segunda ola porque recuperar el control no era suficiente. Quería rendición de cuentas. A la mañana siguiente envié un correo electrónico de seguimiento, no a legal, no a Miguel, sino directamente al presidente de la junta directiva, utilizando una dirección que había guardado en silencio de una antigua startup donde habíamos trabajado juntos años atrás. El asunto era breve, sobre la licencia del sistema, la divulgación pública y el comportamiento de liderazgo. Fui respetuosa, concisa, basada en hechos. Esbocé el alcance de la patente y su necesidad operativa, la cronología de terminación y conflicto de licencia, la decisión de Miguel de despedir a un arquitecto de sistemas clave sin revisar las obligaciones internas de PI, la narrativa falsa que ahora estaba tratando de impulsar. Cerré con una simple pregunta. Si maneja los recursos internos de esta manera, ¿cómo espera que gestione socios externos, proveedores o reguladores? Esa tarde, la respuesta llegó no del presidente, sino de un enlace senior de la Junta. Bianca, gracias por su claridad y profesionalismo. Tenga la seguridad de que nos tomamos este asunto muy en serio. Revisaremos internamente con toda la documentación que ha proporcionado. Mientras tanto, apoyamos el acuerdo de licencia y esperamos que se finalice bajo los términos que ha propuesto dentro de las próximas 48 horas. Lamentamos que el liderazgo de la empresa no haya reconocido previamente su contribución. Miré el mensaje por un momento, luego me recliné en mi silla. No era una disculpa pública, pero era un cambio, no solo en la narrativa, sino en la dinámica de poder. Tarde esa noche recibí otro mensaje de Luisa. Bianca, Miguel está enloqueciendo. La junta se reúne temprano mañana. Su asistente dice que está haciendo llamadas de favor, tratando de controlar la historia. Escribí lentamente. Que lo intente, yo tengo la verdad. Y un rastro de papel más largo que su currículum. Mañana sería algo más que un acuerdo de licencia. Sería un ajuste de cuentas. La junta directiva se reunió el miércoles a las 9 de la mañana. Para las 9:23 me habían incluido. Las puertas se cerraron detrás de mí y el aire pesado de la habitación se asentó sobre mis hombros. El presidente de la junta, Miguel y 4 miembros de la junta estaban sentados alrededor de la mesa. La corbata de Miguel estaba más apretada que nunca, su rostro tenso y pálido. Señorita Velázquez, gracias por acompañarnos, dijo el presidente, su voz formal pero amable. Creo que a estas alturas todos entienden la gravedad de la situación. Asentí y me instalé en la silla frente a ellos sin esperar a ser invitada a sentarme. Me gustaría señalar, continuó el presidente, que aceptamos completamente sus términos del acuerdo de licencia, reconocimiento completo de la patente, la estructura de tarifas y duración que solicitó. Los documentos la esperan. No esperaba una rendición tan repentina. Hice una pausa. Había algo que no se estaba diciendo. Miguel se aclaró la garganta, moviéndose incómodamente en su asiento. También quiero disculparme personalmente, Bianca. Subestimé sus contribuciones profesionales. Ni siquiera podía levantar los ojos para mirarme. Esta disculpa no venía de él, había sido ordenada desde arriba. Sin embargo,
dijo el presidente, nos gustaría hacer una oferta de trabajo adicional. Ahí estaba. La invitamos a regresar en una posición de CTO completamente empoderada, con autoridad para reestructurar completamente el departamento de tecnología, paquete salarial, acciones de la empresa y estructura de bonificación duplicada respecto a su acuerdo anterior. Reuní mis pensamientos ante la inesperada oferta. El presidente continuó explicando cómo habían llegado a esto, que finalmente entendían lo crítico que era el sistema TechCore para la empresa, subrayando el valor de mi liderazgo técnico. ¿Y Miguel?, pregunté, mi voz tranquila. Hubo un silencio en la habitación. El presidente me miró directamente a los ojos. Miguel pasará a la posición de COO. Se centrará en finanzas y operaciones. Usted reportará directamente a mí. Interesante. No un despido completo, pero claramente una advertencia. Entendí las implicaciones. La reputación de Miguel había sido dañada, pero sacrificarlo completamente también podría asustar a los inversores. Necesito tiempo para pensar, dije. Por supuesto, dijo el presidente. Sin embargo, le pedimos que firme el acuerdo de licencia en los próximos días para asegurar que el sistema funcione correctamente. Cuando salí de la habitación con los documentos, Luisa me esperaba en los ascensores. ¿Qué pasó?, susurró. Gané. Dije simplemente, o quizás todos ganamos. Aún no estoy segura. El lunes por la mañana me paré frente al edificio de cristal de Tecnova, pero esta vez no me perdía entre los becarios, los recién llegados y los empleados cansados. La gente saludaba. Algunos sonreían, otros miraban con curiosidad. Mientras el ascensor subía al 7º piso, revisé mi decisión. Durante semanas había reflexionado, sopesado, investigado mis alternativas. No había aceptado la oferta de trabajo. En su lugar, había propuesto algo mucho más interesante. Me senté en mi escritorio, mi nueva oficina. Una habitación pequeña pero con ventanas que daban a la calle. En la puerta se leía Bianca Velázquez, consultora tecnológica independiente. Había flores frescas en el escritorio con una nota de Luisa. Gracias por encender el fuego, ahora todos estamos más calientes. Había elegido ser consultora externa de la empresa en lugar de ser parte de la arquitectura interna. Un contrato de 3 meses para restaurar la plena funcionalidad de TechCore, seguido por un nuevo acuerdo. Mis términos eran claros. Reconocimiento abierto de mi sistema, mi tarifa de consultoría y lo más importante, poder de veto en decisiones tecnológicas. Miguel y yo teníamos reuniones semanales. La primera había sido tensa y formal, pero con el tiempo nos habíamos centrado en el trabajo. ¿Había cambiado? Tal vez un poco. Necesitaba cambiar definitivamente, pero más importante, yo había cambiado. Nos encontramos en la fiesta de celebración de la jubilación de mi primer jefe, Antonio. Me recibió con un cálido abrazo. He oído las noticias, dijo con los ojos brillantes. Puse la patente a tu nombre para que fuera tu arma, pero nunca pensé que la usarías. Sonreí. Yo tampoco lo pensé, hasta que fue necesario. Chocó su copa con la mía. Dime, ¿cómo te sientes? Miré por la ventana hacia la gran ciudad. Libre, dije, y poderosa. Antonio se rió. Nunca es demasiado pronto para despedir a alguien, Bianca, pero nunca es demasiado tarde para mostrarle su valor. Levanté mi copa por los lunes por la mañana y por aquellos que nos subestiman, añadió. Mientras bebía mi champán,
Mis ojos se desviaron hacia Miguel al otro lado de la habitación. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Asentí ligeramente, él correspondió. Esto no era venganza, era respeto. Y el respeto a veces comienza con una distinción sutil. Saber que no debes apagar un sistema sin entender cómo funciona. Porque algunas personas pueden despedirte, pero nadie puede borrar tu valor. Vivía dos vidas. Durante el día era la mujer a quien mi marido decía: eres solo una ama de casa. Por las noches era la fundadora de un imperio con miles de empleados. Mientras firmaba contratos valorados en millones de dólares en la aplicación secreta de mi teléfono, él me preguntaba dónde estaban las especias que no podía encontrar en la cocina. Escuché sus menosprecios en silencio durante años, hasta que ayer, cuando la noticia de que mi empresa había comprado la firma donde él trabajaba llegó a los medios. El olor a lejía y limpiador de pino se había impregnado en mi piel. Cuando dejé mis llaves sobre la encimera de la cocina, con manos cansadas, ya era pasada la medianoche. Me dolía la espalda, me ardían las manos y lo único que quería era darme una ducha caliente y dormir 6 horas ininterrumpidas antes de comenzar todo de nuevo al día siguiente. Esta era la vida de la que mi familia pensaba que nunca podría escapar. Una limpiadora del hogar, viviendo de un sueldo a otro, siempre al borde del agotamiento. Para ellos, yo era un fracaso, la que nunca había logrado nada. Y durante años les permití creerlo. Me llamo Elisa Méndez, tengo 33 años y vivo en un pequeño apartamento en las afueras de Madrid. O al menos, eso es lo que cree mi familia. Hace 6 años me casé con Eduardo García, un exitoso experto financiero que trabaja en una reconocida empresa de inversiones, criado en uno de los barrios más exclusivos de Madrid y proveniente de una familia de élite. Cuando nos conocimos me admiraba. «Qué trabajadora, qué ambiciosa eres», solía decirme, pero en el segundo año de nuestro matrimonio todo cambió. Ya no veía a la mujer que una vez admiró, sino solo a una ama de casa. Ante sus ojos sonó mi teléfono. El nombre de Eduardo apareció en la pantalla. «¿Dónde estás, Elisa? La cena aún no está lista. Acabo de salir de una reunión y tengo hambre. ¿Estaré en casa pronto, Eduardo? Hoy tuve que limpiar más casas», dije con voz tranquila. Podía escuchar la decepción en su voz. «¿Otra vez? No entiendo qué haces todo el día. ¿Puede ser tan difícil limpiar algunas casas? En fin, compraré algo en el supermercado». Colgué el teléfono y respiré profundamente. Lo que Eduardo no sabía, lo que nunca había querido saber, era la verdad. Yo no era solo una ama de casa, era la fundadora y CEO de Hogar Brillante, la empresa de servicios domésticos de lujo de más rápido crecimiento en España. Era la mujer detrás de un imperio que se extendía desde Barcelona hasta Valencia, desde Sevilla hasta Málaga. Y hoy, finalmente, era el día en que todo saldría a la luz. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron felices. Eduardo me respetaba, valoraba mis opiniones, pero con el tiempo, especialmente cuando nos reuníamos con sus amigos, todo comenzó a cambiar. Una noche, durante una cena, mientras hablábamos sobre las nuevas tendencias en el mundo de los negocios, compartí mi opinión. El sector de servicios domésticos tiene realmente un gran potencial, dije, especialmente si se combina con una plataforma digital. Eduardo me interrumpió y se rió.
Elisa, cariño, tú no entiendes de estos temas. Eres solo una ama de casa. Todos en la mesa se rieron. Me sonrojé, pero no dije nada. Esa noche pensé en esas palabras una y otra vez. Solo una ama de casa. Una semana después, una mañana después de que Eduardo se fuera a trabajar, necesité usar su computadora en el estudio de nuestra casa. Vi un correo electrónico abierto en su pantalla, una correspondencia evaluando una nueva oportunidad de inversión para su empresa. Asunto: propuesta de inversión en Hogar Brillante. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Esta era mi empresa, la empresa que había fundado en secreto, de la que no le había hablado a nadie. Leí el correo. Estimado señor García, hemos evaluado su propuesta de inversión para Hogar Brillante. Vemos un gran potencial en el mercado de servicios domésticos en España, pero hay muy poca información sobre el fundador de esta empresa. ¿Podría obtener más detalles? La respuesta de Eduardo me dejó helada. El negocio de la limpieza del hogar es para quienes piensan en pequeño. ¿Deberíamos buscar oportunidades más serias para grandes inversiones? Mi recomendación sería rechazar esta propuesta. En ese momento entendí que mi marido nunca había tomado en serio mi pasión, mis sueños ni mis habilidades. Incluso menospreciaba la empresa fundada por su propia esposa sin saber quién era. A partir de ese día, decidí no contarle la verdad a Eduardo. En lugar de eso, me concentré en hacer crecer mi imperio en silencio y con determinación. Por las mañanas, actuaba como una ama de casa normal. Preparaba el desayuno de Eduardo, planchaba sus camisas y limpiaba la casa. Después de que él se iba al trabajo, yo me dirigía a mi centro secreto en un lujoso edificio de oficinas y comenzaba mi verdadero trabajo. El primer año nos expandimos a Barcelona. Eduardo nunca lo notó. El segundo año abrimos oficinas en Valencia y Sevilla. El tercer año, nuestros ingresos anuales superaron los 10 millones de euros. Y yo seguía diciéndole a mi marido: hoy limpié 3 casas. En mi teléfono secreto tenía registros de reuniones con mis directores de empresa, Alejandra y Miguel, la gestión de miles de empleados, reuniones con inversores, planes para expandirnos a mercados internacionales. Todo estaba allí. Y Eduardo nunca revisó mi teléfono, porque a sus ojos yo era solo una ama de casa, y las amas de casa no tienen secretos interesantes. Una noche, mientras Eduardo estaba fuera con sus amigos, su padre me llamó. Elisa, mañana celebraremos el cumpleaños de Eduardo. Hemos hecho una reserva en un restaurante a las 20 horas. Es un lugar caro. Quizás no sea adecuado para tu presupuesto, cariño. ¿Puedes comer algo antes? Sonreí. Gracias, Felipe. Estaré allí. Después de colgar el teléfono, tomé la revista que estaba sobre la mesa. Negocios Hoy, la revista de negocios más prestigiosa de España. En el número que se publicaría mañana, había una entrevista especial conmigo. El titular: La millonaria secreta, el imperio Hogar Brillante de Elisa Méndez. En esta entrevista lo había contado todo. Cómo me habían menospreciado, cómo había construido un imperio sin decírselo a nadie, y sí, cómo incluso habían rechazado invertir en la empresa de mi marido. Y lo más dulce de todo, el día de publicación de la entrevista era el cumpleaños de Eduardo. No era una coincidencia, por supuesto. El plan estaba listo. Esperaba con impaciencia el día siguiente. El estacionamiento
del lujoso restaurante italiano La Estrella estaba completamente lleno. Entré con mi auto modesto y antiguo, un coche que había comprado para mantener las apariencias. Nadie sospecharía que la mujer al volante tenía una colección de vehículos de lujo en un garaje privado al otro lado de la ciudad. Elisa, la voz de Sofía, la hermana de Eduardo, resonó con una dulzura fingida. Me sorprende, has llegado a tiempo. Sonreí forzadamente. Feliz cumpleaños, Eduardo. Eduardo ni siquiera levantó la vista del menú. ¿Te ves cansada? ¿Un largo día de limpieza? Ahí estaba. La primera puya, apenas me senté a la mesa. Ni siquiera intentaba ocultar la expresión de desdén en su rostro. Sentí un calor en el pecho, pero en su lugar puse una sonrisa tranquila. Se podría decir eso. La madre de Eduardo, Pilar, me acarició la mano. Nos alegra que hayas podido venir, querida. Sabemos que tu trabajo te mantiene ocupada. ¿Ocupada? Así es como llamaban a firmar contratos para proyectos de viviendas de lujo en 2 continentes. Supervisar a 3 directores regionales. Pero claro, ocupada. Cuando el camarero vino a tomar los pedidos, Sofía comenzó otro de sus monólogos, algo sobre un gran acuerdo con un nuevo cliente, una marca de tecnología y marketing de influencers. Sacudió su pelo como si estuviera en una escena de película. «¿Y bien?», dijo volviéndose hacia mí. «¿Cómo va el negocio de la limpieza?». Tomé un sorbo de mi agua. «¿Está creciendo?». Eduardo se rió de su whisky. «Debe ser agradable no tener que pensar, solo limpiar e irte. Una vida simple». Antes, estas palabras me habrían destrozado. Habría ido a casa a llorar en la almohada, preguntándome si estaba cometiendo un error al permanecer en silencio. Pero no esta noche. Esta noche sonreí y asentí. Simple, sí, pero efectiva. El camarero regresó con vino y aperitivos, y la conversación se dirigió al nuevo ascenso de Sofía en su empresa de marketing y a los planes de Eduardo de mudarse a una casa más grande. Los escuché pacientemente mientras se daban palmaditas en la espalda, lanzándome miradas ocasionales de lástima. Era casi teatral. Luego Sofía sacó su teléfono de su bolso. ¿Han visto la noticia que se publicará mañana en Negocios Hoy?, dijo deslizando la pantalla. Están haciendo un gran perfil sobre una mujer empresaria que se hizo millonaria por sí misma. Una mujer y además ex limpiadora. ¿Pueden creerlo? Casi me atraganto con mi bebida. ¿Cómo se llama?, pregunté con calma. Miró la pantalla. Elisa Méndez. La mesa quedó en silencio por un momento. La madre de Eduardo parpadeó. Elisa Méndez, espera, eso es. Debe ser una coincidencia, dijo Felipe, el padre de Eduardo, agitando la mano con indiferencia. Imposible. ¿Podría ser nuestra Elisa? Sofía se rió. Sí, claro. ¿Se lo imaginan? De la fregona a los millones. No te ofendas, Elisa, pero no eres exactamente material para Negocios Hoy. No me ofendo, dije con un pequeño encogimiento de hombros. Nunca puedes saber quién está construyendo un imperio en silencio. La ironía era sofocante. Estaban sentados en la misma mesa que la mujer de la que todo el mundo hablaría mañana en la televisión nacional. La mujer a la que habían menospreciado, reducido y dudado, y no tenían la menor idea. La mañana del domingo llegó clara y brillante, con la luz del sol inundando mi lujoso apartamento en la ciudad. Me quedé en la ventana con una taza de café en la mano
observando el mundo en movimiento abajo. Normalmente, los domingos eran tranquilos, relajantes para mí, pero no hoy. Hoy era el momento del espectáculo. Encendí el televisor. Eran exactamente las 8:58. La cuenta regresiva para el programa Especial Negocios Hoy parpadeaba en la esquina de la pantalla. Ya había visto la versión final 2 veces, pero esta vez quería verlo en vivo. No por mí, sino por ellos, porque sabía exactamente lo que la familia estaría haciendo ahora, arrastrándose fuera de la cama, preparando café, con leves dolores de cabeza por el vino de cumpleaños y sintonizando las noticias justo a tiempo para ver algo que los sacudiría profundamente. La música de introducción subió de volumen. Hoy les presentamos la historia de una mujer que redefine el éxito construyendo una empresa multimillonaria desde cero y manteniendo todo esto en secreto, incluso de su propia familia. Conozcan a Elisa Méndez, fundadora y CEO de Hogar Brillante. Ahí estaba, mi nombre completo, pronunciado con peso y respeto. Respiré. En la pantalla, la cámara recorrió nuestra sede central en Madrid. Diseño elegante, paredes de cristal, un logotipo que brillaba como oro. Luego yo, en un traje blanco, caminando con confianza por el vestíbulo, mis tacones resonando en el suelo de mármol. Mi voz sonó sobre las imágenes. La gente pensaba que yo era solo una limpiadora. No sabían que estaba construyendo un imperio. El segmento continuó, mostrando testimonios de clientes, entrevistas con mi equipo directivo, incluso imágenes de los primeros días, fregando encimeras, organizando armarios de almacenamiento, preparando folletos hechos a mano. Luego vino el golpe de efecto. La lista de ciudades donde Hogar Brillante operaba ahora: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Lisboa, París, Berlín. 6 países, más de 300 empleados, valorada en 2.500 millones de euros. Ahora podía imaginarlos. Eduardo dejando caer su taza de café, la mandíbula de Sofía cayendo, Pilar respirando tan fuerte que despertaría a los vecinos. No les había dado ninguna advertencia, ninguna pista, ni siquiera una migaja. Luego se reprodujo la escena final. Yo bajando de un Rolls Royce negro, con gafas de sol, mientras un reportero preguntaba: ¿por qué mantuvo el secreto durante tanto tiempo? Me volví hacia la cámara y sonreí, porque el éxito no necesita aprobación, y a veces la parte más dulce del viaje es ver el momento en que quienes te menospreciaron se dan cuenta de que nunca te conocieron realmente. Fundido a negro, no tuve que esperar ni 5 minutos. Mi teléfono explotó. Llamadas, mensajes, correos electrónicos, mensajes de voz, etiquetas en redes sociales, y luego el chat grupal familiar comenzó a parpadear. Pilar: Elisa, acabamos de ver las noticias. ¿Es cierto? Sofía: espera, ¿qué? ¿Eres tú? ¿Por qué no nos lo dijiste? El padre de Eduardo: santo cielo, Elisa, estás en Negocios Hoy. ¿Desde cuándo ha estado pasando esto? Eduardo: tenemos que hablar ahora mismo. Miré la pantalla, dejando que los mensajes se acumularan. Mi café se había enfriado, pero no me importaba. Caminé hacia el garaje con el teléfono aún vibrando en mi mano. Mi verdadero automóvil, un Lamborghini Urus 2024, brillaba bajo las luces del techo. Me deslicé en el asiento del conductor y encendí el motor. ¿Tenían preguntas? Por supuesto que las tenían, pero yo tenía respuestas. Y hoy no las escucharían por mensaje o en una extraña llamada telefónica. Las verían, las sentirían, porque hoy
visitaría a las mismas personas que se habían reído de mí hacía horas, esta vez en un auto que no podían ni imaginar, vestida con ropa de diseñadores cuyo nombre no podían pronunciar. Y cuando entrara, no sería como la vergüenza de la familia, sino como la mujer de la que de repente hablaba todo el mundo. Mientras conducía hacia la casa de la familia de Eduardo, pensé en los años que había pasado conteniéndome. Cada cena familiar, cada comentario condescendiente, cada momento en que me mordí la lengua en lugar de revelar la verdad. No me arrepentía del silencio. El anonimato me había dado claridad, espacio para crecer, pero ahora era el momento de hablar con presencia. Giré hacia su calle, la misma calle sin salida arbolada que una vez dejé atrás con solo una maleta y sin planes. Los niños jugaban en los jardines delanteros. Los vecinos regaban su césped. Podía imaginar los chismes que se extenderían cuando vieran llegar el Lamborghini. Aparqué frente a la casa, respiré hondo y salí a la luz del sol. Pilar abrió la puerta antes de que llegara a los escalones. Se veía pálida, conmocionada, con el rímel ligeramente corrido. «Elisa», susurró, «¿es todo cierto?». Sonreí amablemente y levanté mi teléfono con el titular de «Negocios hoy todavía brillando». «Tú dímelo». El aire dentro de la casa era más pesado que nunca, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Pilar retrocedió mientras yo avanzaba por el pasillo. Sus ojos me recorrieron como si intentara verme, tratando de dar sentido a lo que veía. Podía decir que no había dormido. Su blusa estaba arrugada, su cabello recogido hacia atrás con prisa, y su voz tembló cuando preguntó: «¿Por qué no nos lo dijiste, Elisa?». Antes de que pudiera responder, Eduardo apareció en el pasillo, sus ojos fijos en los míos, y por primera vez en mi vida parecía no estar seguro de qué decir. «Elisa», comenzó, «¿qué demonios está pasando?». Pasé junto a ambos y entré en la sala de estar, mis tacones repiqueteando en el suelo de madera dura. Me senté en el mismo sofá donde una vez me había acurrucado, castigada por negarme a cambiar de carrera. El mismo sofá donde el padre de Eduardo me había dicho que estaba arruinando mi vida cuando rechacé un trabajo de recepcionista en la compañía de seguros de un amigo suyo. Ahora valía más que toda su red de contactos. Pilar y Eduardo me siguieron. Eduardo permaneció de pie, con los brazos cruzados, su postura rígida. Pilar se desplomó en un sillón como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Sofía y Felipe llegaron 15 minutos después, claramente después de haber leído todos los mensajes en el chat grupal familiar. Sofía parecía nerviosa. Su bolso de diseñador colgaba de su brazo como un accesorio del que ya no estaba segura de cómo usar. «Elisa», dijo sin aliento, «¿qué has estado haciendo todo este tiempo? ¿Vivías una doble vida?». Felipe se sentó frente a mí y parpadeó. «Te busqué en Google, Elisa Méndez. Todo es cierto. Eres hogar brillante». Asentí tranquilamente. «Sí, lo soy. Pero nos dejaste pensar que lo estabas pasando mal», dijo Sofía. «Nos dejaste creer que no tenías dinero». «No», la corregí. «Tú elegiste asumir eso». «Nunca dije que estuvieras sin dinero. No te corregí cuando lo asumiste». «Conducías ese viejo auto», espetó Eduardo. «Te vestías de tiendas de segunda mano. Nos pedías que fuéramos considerados con los regalos de cumpleaños. ¿Qué se suponía que pensáramos? ¿Quizás que no me importan las apariencias?», sugerí. «¿Que no necesito etiquetas y lujos para conocer mi valía?». Sofía hizo un mohín.
Es un poco rico decir eso después de llegar en un Lamborghini. Me incliné hacia adelante. El auto no era para mí, era para ustedes, para que finalmente me vieran. Porque seamos honestos, si hubiera venido con mi ropa de trabajo de la empresa, o si les hubiera dicho que estaba haciendo inversiones inmobiliarias en 3 países, no me habrían creído. Eduardo abrió la boca, pero por una vez nada salió. ¿Sabes qué es lo que realmente duele?, dije en voz baja, con mis ojos aún en él. No las suposiciones. Era lo fácil que fue para todos ustedes creer que yo era un fracaso. Ninguno de ustedes preguntó nunca por mis pasiones, por lo que estaba construyendo. Era más fácil burlarse de la limpiadora que imaginar que tenía sueños dignos de seguir. Silencio, luego Felipe. ¿Pero por qué mantenerlo en secreto? ¿Por qué no decirnos? Somos tu familia, dijo. Me volví hacia él lentamente. ¿Sabías que la empresa de Eduardo rechazó una propuesta de inversión anónima para Hogar Brillante? Dijo, el negocio de la limpieza del hogar es para quienes piensan en pequeño. Esa inversión ahora valdría 15 millones de euros. La sangre se drenó del rostro de Eduardo. Elisa, yo no sabía que eras tú. Lo sé, dije. Por eso nunca lo tomé como algo personal. Elisa, yo... Eduardo hizo una pausa, como si no supiera qué decir. Me equivoqué, dijo finalmente. Creía saberlo todo, pero ni siquiera conocía a mi propia esposa. Viste lo que querías ver, Eduardo. Una mujer que no seguía tus reglas. En lugar de preguntar por qué, asumiste que estaba perdida. Eduardo asintió lentamente y por primera vez en mi vida adulta, mi marido parecía genuinamente arrepentido. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Pilar, su voz pequeña e incierta. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, mirando hacia la ciudad. No se trataba de venganza, se trataba de la verdad. Ya no estoy enojada, no necesito disculpas, pero necesito que todos ustedes dejen de pensar que siempre fui menos. Durante mucho tiempo nadie habló. Luego Pilar se levantó y caminó hacia mí, con lágrimas silenciosas cayendo por su rostro. Lo siento, susurró. No solo por no verte, sino por no mirar en primer lugar. La abracé con fuerza. Gracias. Eso es todo lo que siempre quise. Pasó una semana y el mundo no había dejado de hablar. Los artículos seguían viralizándose. Mi bandeja de entrada estaba llena de solicitudes de asociación, ofertas para escribir memorias, invitaciones a podcasts, propuestas de inversión. Había sido nombrada una de las mujeres más influyentes del año por Negocios Hoy y ahora tenía reservado un discurso de apertura en una cumbre global de innovación. Pero lo que me mantenía despierta por la noche no era el brillo, era el silencio después de la tormenta. El extraño silencio que viene después de una vida persiguiendo algo para demostrar, para poder mostrárselo a otros y luego darse cuenta de que ya había llegado. Me senté en la terraza de mi casa de piedra marrón, de la que mi familia no sabía nada. Era más simple que el ático, más tranquila, con hiedra en las paredes y una fuente de agua que burbujeaba suavemente cerca. Estaba situada en un pequeño pueblo a las afueras de Madrid, rodeada de olivos y limoneros esculpidos. Cada mañana, al amanecer, cuando abría mi ventana, podía respirar su aroma, tierra, flores y libertad. Con una taza de té de hierbas en la mano, miré hacia la ciudad. Las luces en la distancia mostraban el alma insomne de Madrid. Habían pasado 3 semanas desde que se reveló la verdad.
y el mundo seguía hablando de mi historia. Ahora se estaba trabajando en un documental sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en el mundo empresarial. Se llamaba Imperios Invisibles. Mi teléfono vibró. Era Eduardo. «Buenas noches, Elisa», dijo con voz suave. «No estoy molestando, ¿verdad?» «No», dije, mi voz tranquila. «Solo estoy tomando té y pensando». Hubo un silencio entre nosotros. Hace 5 días habíamos firmado oficialmente los papeles del divorcio, con civilidad, sin ira. Había decepción y una vida perdida, pero no había lugar para el odio. «Vi a mi madre hoy», dijo Eduardo. «Vio tu aparición en ese programa de entrevistas. Estaba muy impresionada». Sonreí. Pilar había sido la persona más comprensiva conmigo en las últimas semanas. Me había invitado a tomar café. Quería conocer mi verdadera historia. «¿Y tú, Eduardo? ¿Estás impresionado?» Respiró hondo. «Elisa, he cometido errores muy grandes en mi vida. El mayor fue no verte realmente». No respondí, porque mi orgullo aún estaba herido. Años de ser ignorada, menospreciada, asumida como simple, no son cosas que se perdonen fácilmente. «Lo sé», continuó. «No estoy hablando para que me perdones. Solo he estado pensando mucho en las últimas semanas, en lo ciego que fui, y estoy agradecido por la lección que la vida me ha enseñado». Dejé mi taza. «¿Y cuál es esa lección?» «No etiquetar a las personas, no menospreciar a nadie y nunca, nunca tratar de poner límites a lo que una mujer puede hacer». Finalmente sonreí. «Una buena lección. Elisa, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué no me lo dijiste al principio? Podríamos haberlo hecho juntos». Miré a las estrellas considerando la respuesta. «Porque tenía que hacerlo por mí misma, Eduardo. Sin la ayuda tuya o de tu familia. Tenía que probar mi valía para mí misma». «Entiendo», dijo, su voz llena de aceptación. «¿Y ahora? ¿Eres feliz?». Me había estado haciendo esta pregunta a mí misma en los últimos días. Hogar Brillante seguía creciendo. Después de Europa, ahora planeábamos expandirnos al mercado estadounidense. Forbes y Time querían entrevistarme. Había probado el éxito en todas sus formas, pero la felicidad era otra cosa. «Estoy aprendiendo», dije honestamente. «Estoy aprendiendo a construir una vida que sea mía, a vivir por mis propias pasiones, no por las expectativas de los demás». «Me alegra oír eso, Elisa». Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en el balcón un rato más. Era reconfortante el hecho de que ya no tenía que demostrar nada. El éxito en sí nunca fue el objetivo, era la libertad. Y ahora era libre de las expectativas, juicios y limitaciones de los demás. A la mañana siguiente, al amanecer, me levanté más temprano de lo habitual. Me puse un vestido sencillo de lino, recogí mi cabello hacia atrás y comencé a caminar por el pequeño sendero detrás de mi casa. A través de los olivos en flor, sobre tierra humedecida por el rocío de la mañana, caminé hasta el centro del pueblo. En el mercado, un vendedor de periódicos local me reconoció. «Señora Méndez», llamó, «hay una nueva noticia sobre usted». Tomé el periódico. En la portada estaba la noticia de que Hogar Brillante había lanzado un nuevo proyecto de responsabilidad social, Fondo de Emprendimiento para Madres Solteras. Era un programa enfocado específicamente en mujeres que trabajaban en labores domésticas y soñaban con construir imperios. La primera inversión había ido de manera similar a mi propia historia
a una madre soltera de 3 hijos. Era una limpiadora que trabajaba por hora, pero había desarrollado una línea de productos de limpieza ecológicos. Todo lo que toca se convierte en oro, dijo el vendedor con una sonrisa genuina. No, respondí. Solo necesitaba los ojos correctos para ver su valor. Doblé el periódico y continué caminando. El dueño de una cafetería cercana me invitó a entrar a mi mesa habitual en un rincón decorado con pequeñas flores. Hace 10 años, en esta mesa escribí mi primer plan de negocios. Nunca había soñado que obtendría una fortuna, que construiría un imperio. Solo quería ser independiente, definirme con mis propias palabras. Sonó mi teléfono. Era Sofía. La hermana de Eduardo llamaba con frecuencia últimamente, intentando redefinir nuestra relación. Elisa, dijo, su voz más suave que de costumbre. Leí sobre el programa que iniciaste para madres solteras. Realmente me impresionó. Gracias, Sofía. Bueno, quizás pueda ayudar de alguna manera. Tengo experiencia en marketing y tal vez... Sonreí. De hecho, estoy buscando una directora de comunicación para nuestros proyectos de responsabilidad social. Envíame tu currículum, veamos qué podemos hacer. Cuando colgué el teléfono, el camarero me trajo mi café y croissant habituales. Prefería trabajar en esta pequeña y modesta cafetería de pueblo en lugar de mi lujosa oficina en el centro de Madrid. Un mes después, Sofía y yo organizamos la Cumbre de Mujeres Emprendedoras. Cientos de mujeres habían venido para conocerme a mí y a otras empresarias exitosas. Cuando subí al escenario y conté mi historia, podía sentir el silencio en la sala, seguido de los aplausos. Construí mi imperio en secreto porque estaba en un lugar donde el mundo no veía mi valor, dije al micrófono. Pero ahora les digo que no necesitan ser vistas, necesitan creer en sí mismas. El silencio a veces es el arma más poderosa. Esa noche, mientras estaba sentada en mi terraza, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número desconocido. Elisa Méndez, dije. Señora Méndez, soy María González, trabajo en una empresa de limpieza en el sur de Madrid. Leí su historia y tengo una pregunta para usted. Sonreí. Por supuesto, María, ¿cómo puedo ayudarte? Quiero crear mi propia empresa, pero nadie me toma en serio. ¿Qué debo hacer? Apoyé el teléfono en mi oído y miré las luces de Madrid. Primero cree en ti misma, María. Lo demás vendrá después. Y ven a mi oficina mañana a las 10. Tenemos mucho de qué hablar. Cuando colgué el teléfono, miré las estrellas. Inspirar a otros era quizás la mayor recompensa de toda esta lucha. El dinero, el poder, el reconocimiento, todo eso viene y va. Pero marcar la diferencia en las vidas de los demás define un verdadero legado. 2 años después, Hogar Brillante se había convertido en una marca mundial. Operábamos en 8 países, teníamos más de 10.000 empleados y nuestro valor empresarial superaba los 10.000 millones de euros. Era reconocida como una de las mujeres más ricas de España, pero mi verdadera riqueza estaba en otro lugar. Cada mes realizaba reuniones de mentoría con 10 mujeres que solían ser amas de casa o limpiadoras y que ahora dirigían sus propios negocios. María era una de ellas, ahora dueña de su propia empresa de limpieza ecológica con 2 sucursales. Sofía servía como nuestra directora de comunicación y encabezaba nuestros proyectos de responsabilidad social corporativa. Eduardo y yo nos habíamos vuelto a ser amigos. Tomábamos café ocasionalmente y compartíamos
los diferentes caminos de nuestras vidas. Y yo ya no vivía para probarme a mí misma, sino por mis pasiones. En mi casa de piedra marrón, en mi tranquila terraza, había construido una vida donde ayudaba a cambiar el mundo, pero nunca me perdí a mí misma. Una noche, en la gala inaugural de nuestra nueva fundación Mujeres Valientes, un periodista me preguntó: «Señora Méndez, después de tanto éxito, ¿todavía se ve a sí misma como solo una ama de casa?». Sonreí y respondí: «Nunca fui solo una ama de casa. Siempre fui una visionaria, una líder, una creadora. El mundo eligió no verme así, pero yo siempre me vi a mí misma. Y si quieres un consejo mío, no le digas al mundo cómo debe definirte. Defínete a ti misma, en silencio y con determinación, hasta que el mundo se vea obligado a escucharte». Los aplausos se elevaron y yo sonreí. Una mujer que ahora disfrutaba no solo del éxito, sino también de la sabiduría. Porque la verdadera victoria no reside en la aprobación de los demás, sino en la fe en uno mismo. Y allí, en la terraza de mi casa de piedra marrón, entre las enredaderas, aprendí la lección más valiosa que la vida me había dado. A veces ser invisible no es esperar a que el mundo te vea. Es encender tu propia luz, trazar tu propio camino y finalmente iluminarte a ti misma. Y yo, Elisa Méndez, ya no era invisible ni simplemente visible. Era una mujer que existía por sus propias elecciones, con su propio poder. Y eso era un logro que nunca podría ser subestimado.